buenas tardes. Vamos entonces a iniciar la clase de hoy. ¿Pueden ahí observar la pantalla? Sí, profe. Buenas tardes, profe. Sí, se ve bien. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, hoy en esta sexta semana abordamos el tema número 6. Vamos a seguir el libro de referencia, el tomo 2 del Sear, Semansky, Young, Freeman, en realidad volumen 2, que trata de circuitos de corriente continua. Acá la palabra corriente continua, que se abrevia CC en castellano, en algunos instrumentos de medición, en lugar de CC aparece la DC en inglés, corriente directa, direct current, es porque en estos circuitos el sentido de la corriente es siempre el mismo. No hace referencia a si la corriente es constante o variable, eso es independiente. Vamos a ver ahora justamente en el circuito resistor-capacitor que la corriente varía, vamos a hablar de I minúscula, pero independientemente de eso, el sentido es siempre constante. Por eso se habla de corriente continua o corriente directa. En contraposición con lo que van a ver ustedes seguramente en electrotecnia, en corriente alterna, en donde la palabra alterna es porque cada medio ciclo, en una corriente periódica, una señal periódica, esa corriente va a estar cambiando de sentido, a diferencia de la corriente continua. Y también van a ver que se usa corriente alterna en el caso de la distribución de energía eléctrica, es decir, cuando se transporta a través de la corriente energía desde los centros de producción, una central hidroeléctrica, termoeléctrica o nucleoeléctrica, hasta los centros de consumo, para evitar las pérdidas por efecto Joule, por disipación de energía eléctrica en forma de calor, se transporta mejor la energía como corriente alterna para reducir esas pérdidas. Hoy vamos a abordar 4 subtemas. El primero es asociación de resistencias en serie y paralelo. Vamos a encontrar la equivalente, la resistencia equivalente en esos dos tipos de asociación. En segundo lugar, las reglas o leyes de Kirchhoff. La primera de los nodos, llamados también puntos de derivación o nudos. Y la segunda, la regla de las espiras o de las mallas. Luego vamos a hacer referencia a cómo funciona un multímetro, ya sea de lectura digital o de lectura con aguja, analógica, pero hay un dispositivo interno en ese multímetro que según cómo esté conectado, de acuerdo al switch que nosotros hagamos con la perilla, es decir, si lo ponemos para medir tensión como voltímetro o corriente como amperímetro o resistencia como ómetro u ohmímetro, el circuito que está dentro es uno, que es el galvanómetro de D'Arsonval, pero para cada uno de los principios de medición, según sea voltímetro, amperímetro o ohmímetro, hay una conexión interna que también tenemos que saber. Y finalmente, ya en una segunda presentación, que está aparte como tema 6b, vamos a abordar el circuito resistor-capacitor, RC, tanto en la carga como en la descarga. Bueno, para esto recordar lo que vimos la semana pasada con este elemento eléctrico llamado resistor, caracterizado por una magnitud escalar que es la resistencia R, que está simbolizada en un circuito por este diagrama o este esquema tipo serrucho, y que ese resistor como componente electrónico lo que hace es
como dice su palabra, oponerse, resistir, presentar dificultad al movimiento de los portadores de carga, es decir, que esa resistencia se opone al movimiento de la corriente. Cuando la corriente la atraviesa, supongamos que en este caso va en el sentido de izquierda a derecha, aparece un VAB, es decir, una diferencia de potencial en los extremos de la misma. Ese VAB, que es V sub A menos V sub B, es positivo. ¿Qué quiere decir? Que el potencial del extremo izquierdo está a un valor más alto que el potencial al extremo derecho. Es decir, cuando atraviesa la corriente, el potencial se reduce. Y esto es por lo que también dijimos que, suponiendo el movimiento de cargas positivas, hay un campo eléctrico que mueve, gracias a la fuerza eléctrica, esas cargas, y el campo eléctrico siempre va de más a menos, es decir, en el sentido de los potenciales decrecientes. Siempre vamos a tener resistencia en circuitos eléctricos, ya sea para usarlo como calentadores o también como limitadores de corriente. Vamos a tener varios lazos o caminos eléctricos por el cual la corriente puede circular. Obviamente, mientras mayor sea la resistencia, teniendo otra opción de camino posible, la corriente siempre va a ser mayor por el camino eléctrico de menor resistencia. Y también como circuitos, además de reductores de voltaje, además de divisores de corriente, como reductores de voltaje. Ese es el rol de los resistores. Entonces, habiendo recordado eso, vamos a, en este caso, a conectar tres resistencias, R1, R2 y R3, de la forma que está acá en este esquema, donde la corriente circula de izquierda a derecha, atravesando los tres resistores R1, R2 y R3. La corriente es la misma porque no hay otro camino eléctrico posible. Y obviamente, si bien acá no está conectada la fuente de alimentación, supongamos que acá abajo tengo un terminal positivo a una referencia de potencial A y un terminal o borne negativo de la fuente, como si acá abajo tuviera una fuente, que me entrega esta corriente debido a la diferencia de tensión VAB. ¿Qué sucede entonces? Como ya vimos que va a haber una caída de potencial V sub 1, cuando la corriente atraviesa R1, V sub 1 va a ser VAX, el potencial V sub 2, el VXY, y el potencial V sub 3, el VYB. En esta asociación en serie, entonces decimos que los resistores o las resistencias tienen la misma corriente, pero distinto potencial. De forma tal que, por conservación de la energía, si la fuente me entrega 12 voltios y 5 voltios caen en la primera y 4 voltios caen en la segunda, ¿cuánto van a caer en la tercera? 3 voltios. 3. 12 voltios me entrega la fuente. Si 5 voltios caen en la primera y 4 en la segunda, necesariamente en la tercera van a ver 4, ¿no? No, 3. 3. 5 más 4 más 3 para que me dé 12. Entonces eso es serie. Serie es igual corriente y distinto potencial. Por lo tanto, el VAB total va a ser el VAX más el VXY o V2 más el VY sub B o V sub 3. Y de esa manera vamos entonces a encontrar la R equivalente. Sí. ¿Pero siempre cae todo el voltaje? Sí, sí, por conservación de la energía. Suponiendo que de la fuente salieron los 12, no estoy hablando de que haya una caída en la resistencia interna, ¿no? Estoy hablando del VAB, no del épsilon. Gracias. De nada. Bien, entonces, ¿cómo vamos a sacar la R equivalente? Ya voy a volver a esto. Y sumando los potenciales V1, V2 más V3. Y de la ley de Ohm, sabiendo que
el producto de la R equivalente por la corriente va a ser el VAB. De ahí vamos a despejar el R equivalente. Este segundo tipo de asociación, también de 3 resistores, se denomina asociación en paralelo. ¿Por qué? Porque supongamos que acá abajo nuevamente tengo una fuente que me suministra corriente y en este caso el VAB es común a las 3 resistencias. Es decir, que acá lo que es común es la tensión en ambas. B1 es igual a B2 igual a B3, porque en ambos casos es VAB. Lo que no va a ser común va a ser la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente que entrega la fuente, que no está dibujada acá, repito, y llega al punto A, al llegar al punto A, como aparecen más de 2 conductores o cables o caminos eléctricos, la corriente se va a dividir. ¿Por dónde va a ir mayor corriente? Sabiendo que la corriente es la tensión dividido la resistencia, y la tensión es la misma. Por la menor resistencia. Claro, de ahí viene el nombre de resistencia. Y 1 va a ser VAB sobre R1, y 2 va a ser VAB sobre R2, e I sub 3 va a ser VAB sobre R3. Entonces, ¿qué sucede si vienen 8 amperes y entran al punto A 8 amperes? Si van 3 amperes por la R1 y 1 amper por la R2, ¿cuánto van a ir por la R3? 8, 3 y 1. 4. 4. Bien, entonces, así como en este caso de asociación en serie hablamos de conservación de la energía o del voltaje, en este otro caso vamos a hablar de conservación de la carga o de la corriente, que es lo mismo. ¿Qué vamos a sumar acá? Lo que es distinto, es decir, vamos a imponer que el I que entra al punto A va a ser la suma I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. Vamos a escribir cada corriente, por ejemplo I1 como VAB sobre R1, lo mismo para las otras, y luego vamos a imponer que esa I1 más I2 más I3 sea esta corriente I, que va a ser el VAB sobre el R equivalente que ando buscando, y que es esa resistencia que me va a reemplazar a estas 3, o a las 2 que estén en paralelo, o a las 4 que estén en paralelo, produciendo el mismo efecto. Entonces vamos a encontrar esas resistencias equivalentes tanto serie como paralelo, en función de lo que dije. Pero antes tengo otro ejemplo acá, con 2 gráficas, en donde tengo un circuito donde la corriente I que entra al punto A se va a encontrar una combinación de resistencias, de 3 resistencias, y donde hablo de combinación porque en el primer caso, ¿cómo están R2 y R3? En paralelo. En paralelo. Y es la resultante de 2 y 3 me va a quedar en serie con la R1, ¿no? En cambio, Sí, en este correcto. segundo caso, tengo R2 y R3 ¿cómo? En serie. ¿Y cómo me va a quedar con R1? Paralelo. Paralelo. En paralelo. Bueno, a eso se le denomina combinación de asociaciones, series y paralelos, en contraposición con algunos circuitos que también les voy a mostrar más adelante, que no se pueden reducir como serie y paralelo, y por eso van a aparecer las famosas reglas de Kirchhoff que vamos a abordar en el tema 2. Sigamos con esto. Estamos buscando la resistencia equivalente en un circuito, aquella que, si bien tengo 1, 2, 3 o 4, quiero ponerle equivalente, que de acuerdo a la ley de Ohm, la equivalente va a ser la tensión de alimentación de la fuente dividido la corriente entregada por la fuente. Entonces vamos al caso de el primer circuito que vimos, donde las 3 resistencias, ¿se acuerdan? R1, R2 y R3 estaban en serie. Igual corriente, y voy a decir que el VAB total va a ser VAX más VXI, o V2 más B sub IB
o B3. Entonces sumo esos potenciales donde el BAX es I por R1, el B2 es I por R2 y el B sub 3 o B y B lo mismo es I por R3. Son los voltajes en los extremos de las tres resistencias, que son los que voy a sumar ahora para poder decir que el BAB total, que es la suma de estos, al ser la corriente la misma, la saco factor común, porque acá era IR1, acá IR2, acá IR3, sale I factor común de R1 más R2 más R3, pero este BAB que está acá es el I por el R equivalente, que ando buscando. Entonces cancelo las I y me queda que R equivalente es R1 más R2 más R3. O como directamente dice acá, BAB sobre la I total es la R equivalente que ando buscando. ¿Qué quiere decir entonces? Que en serie la resultante equivalente se calcula como la suma de los RI, es decir, la suma de las resistencias individuales. Entonces, primero, la resistencia equivalente serie es mayor que todas las individuales. Y lo otro que podemos decir es que si yo necesito en un circuito una resistencia de 15 ohm, y no tengo de 15 ohm, pero tengo una de 10 y una de 5, ¿qué hago? Las ponen en serie. Ponemos una 10 y una de 5 en serie. Y si tengo solo resistencias de 5, ¿cómo logro los 15 ohm? 3 de Tienen 5 en tres serie. resistencias en serie. Sí, señor. Señores. 3 Sería resistencias. contrario a los capacitores. Eso lo que iba a decir, gracias. En cambio, en los capacitores era al revés, ¿no? Era en paralelo cuando sumábamos las capacitancias. Pero eso porque, ya que hablaron. Eso porque fíjense que la capacidad, la capacitancia, es carga sobre voltaje, es inversamente proporcional al voltaje. En cambio, acá la resistencia es directamente proporcional al voltaje. Es I por R, ¿no? R es B sobre I. Son proporcionales el potencial y la resistencia. Entonces, en un circuito serie, la resistencia total o resistencia equivalente es la suma de las resistencias individuales o las resistencias de cada uno de los resistores. Si hubiera tenido 2, bueno, será R1 más R2. Si hubiera tenido 4, R1 más R2 más R3 más R4. Y siempre mayor que todas, ¿no? Mayor que la mayor, entonces mayor que todas. ¿Qué pasa en paralelo? Volvemos a ver qué era la asociación en paralelo, es esta que está acá, también de 3 resistencias. El BAB sería B1, B2 y B3 son iguales, lo que no van a ser iguales son las corrientes. Y esas son las que voy a sumar. Así como en serie sumé potenciales, que eran los distintos, acá en paralelo voy a sumar las corrientes. Para decir que la corriente que llegaba al punto A se divide en 3. La que pasa por R1 es I1, la que pasa por R2 es I2, la que pasa por R3 es I3, que luego, ¿qué pasa? Con la I1 que viene acá de izquierda a derecha y baja a B, la I2 que viene por acá y la I3 que viene por acá. Se vuelven a juntar y vuelvo a tener I1 más I2 más I3, que era I, ¿no? Que vuelve a la fuente. Bueno, entonces en este caso tenemos que sumar corrientes. ¿Y cómo calculo cada una de estas corrientes? Y de acuerdo a la ley de Ohm. El mismo potencial BAB dividido R1, BAB dividido R2 más BAB dividido R3. La sumo y como BAB en paralelo es el mismo, lo saco factor común. ¿Pero qué tengo acá? De acuerdo a la ley de Ohm. Y el BAB dividido la R equivalente que ando buscando, es decir, 1 sobre R equivalente. Entonces, como I sobre BAB es 1 sobre R equivalente, decimos que 1 sobre R equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3.
Es decir, que la recíproca de la equivalente en paralelo es la suma de las recíprocas de las resistencias individuales. ¿Qué pasa si tengo 3 o más resistencia? Tengo que hacer 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4, pero no olvidarme de que eso no es la resistencia equivalente todavía, sino que la tengo que dar vuelta, ¿no? ¿Y qué pasa si son 2? Si son 2, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 es lo mismo que la suma sobre el producto. Es decir, R1 más R2 sobre R1 por R2. Pero esa es la inversa. Lo doy vuelta y me queda el producto sobre la suma. En este caso, entonces, vemos que la resistencia equivalente, calculada de esta manera en una asociación paralelo, es menor que las individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo 2 de 10 en paralelo, ¿cuánto me daría el producto sobre la suma? 5 ohm, prof. 5, claro. 10 por 10, 100, dividido 10 más 10, que es 20, 5. Puedo poner 2 de 10 en paralelo para obtener una resistencia de 5. Ahí sigo, espérenme un minutito. ¿Y le va a poder sumar memoria interna? Bueno, ahora le voy a mostrar cuáles son las reglas de Kirchhoff y para qué sirven justamente. Son 2 las reglas de Kirchhoff, ya les voy a explicar cuáles, pero primero veamos estos circuitos. Estos son 2 circuitos muy conocidos. Acá, por ejemplo, en la izquierda, ven que hay como una caja sombreada con una FEM epsilon 1 y una resistencia interna R1, ¿la ven? Sombreada. Sí. Sí, profe. Esto sería una batería. Acá tengo otra batería. Cuando nos quedamos sin batería en un auto, ¿qué hacemos? Conectamos otra, que digamos. Conectamos otra, claro, el rojo con el rojo, positivo con positivo, el negro con el negro, y los cables que hacen justamente son gruesos y tienen conectores, esas conectores tenazas, incluso si son buenos son en cobre, mejores que los de aluminio, porque justamente tienen menor resistencia. Pero, ¿qué pasa? Los cables hacen de resistencia en paralelo. Dicho de otra manera, este gráfico que está acá a la izquierda es un esquema de una conexión de circuitos de carga de una batería. Por ejemplo, la batería 2 está descargada y la cargo con la 1, que me va a alargar una corriente. Pero ahora vamos, antes de entender cómo vamos a resolver este circuito, díganme, ¿están en serie o en paralelo las 3 resistencias? O entre las internas de las baterías. Están en paralelo. Están en paralelo. A ver, ¿qué significa paralelo? Entre A, o sea, si tenemos entre A y B estarían en paralelo. O sea, si la diferencia de potencial fuera entre A y B. Pero no es entre A y B, porque tengo entre A y B, tengo 2 caídas de potencial. Entre A y X, digamos, que es la que cae en R2, o entre A y Y, la que cae en R1, pero después tengo la FEM. Si yo acá tengo 12 voltios y acá 4, de acá a acá no hay 12 voltios. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque hay otro potencial y hay otra FEM entre medio. No hay un cable recto que siga. Si no estuvieran las baterías, sí estarían las 3 en paralelo.
Pero acá no solamente no están en paralelo entre sí, sino que tampoco están en paralelo con R mayúscula, porque ¿cuál es el potencial R mayúscula? El BA, sigo BAD. Y acá no tengo BAD, tengo BAX y BXB. ¿Sí? Dicho de otra manera, este circuito no es ni serie ni paralelo. No lo puedo reducir con la regla de asociación serie y paralelo. Circuito carga batería. Vamos al otro. Este es un circuito también que van a ver en laboratorio, que se denomina circuito puente. Está también el puente de Winston, que sirve para calcular una resistencia incógnita, una resistencia problema, que puede ser una de estas cuatro. Nuevamente, ¿qué tengo acá? Una batería con su FEM, eso que me entrega 6 voltios, pero como no es ideal, a circuito abierto son 6 voltios, pero a circuito cerrado entrega corriente y va a haber una pequeña caída, que sea 0,5, debido a la resistencia interna por sus conexiones, cables, etc. O sea que el BEF ya no va a ser 6 voltios, va a ser ¿cuánto? Si me caen 0,5 acá. 5.5. 5.5. Bien, tengo una batería. ¿Cuándo estarían R1 y R3 en serie, por ejemplo? Cuando sean atravesadas por la misma corriente, lo mismo que R2 y R4. Eso pasaría si no existiera esto que está acá en el medio, que es un reóstato. ¿Se acuerdan que era un reóstato? Era una resistencia variable. Que en este caso lo que hace es equilibrar el puente. ¿Qué quiere decir equilibrar el puente? Para que no haya corriente acá y van a quedar como R1 con R3. ¿En serio? Claro, porque no, al venir la corriente por acá no tiene otro camino sino seguir. Lo mismo si viene una corriente por acá, no tiene otro camino sino seguir. Entonces ahí, cuando decimos que el puente está equilibrado, hacemos R1 y R3 en serie, obtengo una resistencia que es la suma, R2 y R4 en serie, que también es la suma de ambas, y cómo quedan las dos equivalentes serie entre sí. En paralelo. En paralelo. ¿Por qué dejarían de circular por RM la corriente? ¿Cómo? ¿Por qué dejaría de circular corriente por...? Y porque muevo la resistencia de forma tal de que no haya corriente por acá. Pongo un amperímetro y veo que no haya corriente. ¿Y por qué dejaría de circular corriente? La idea es subir la resistencia, que sea una resistencia muy alta. Claro, equilibra el puente para asegurar que toda la corriente que viene, que no haya corriente por esta derivación, justamente, por este reóstato. No, lo equilibra debido a la diferencia de potencial. Entonces, en ese caso aparece una regla, digamos, entre las resistencias que conocida 3 voy a conocer la cuarta. Es un circuito. ¿Cómo lo vamos a resolver? Justamente todavía no les digo. Simplemente lo único que he hecho ahora es mostrarles dos circuitos que no pueden ser resueltos con asociación, porque en la práctica, como vos bien decías, acá va a haber una corriente. Entonces, si acá hay una corriente, ¿cómo van a estar R1 con R2? ¿Van a estar en paralelo R1 y R2? No. Porque B y C están a distinto voltaje. ¿Van a estar en serie R1 y R3? Tampoco. Entonces, la manera es resolverlo aplicando las reglas de Kirchhoff, que son las que voy a explicar ahora. Simplemente lo único que he hecho hasta ahora es mostrarles dos circuitos que no se pueden resolver reduciendo por una asociación serie o paralela. Vamos a la primera regla. La primera regla se la denomina regla de los nudos o nodos o puntos de derivación o uniones. ¿Qué es un nodo o una unión? Es una conexión de más de 3 conductores, o sea, más de 3 cables. ¿Y qué dice esa regla?
que la suma algebraica de las corrientes en un nodo o punto de derivación o unión es 0. Cuando decimos suma algebraica es porque van a haber corrientes con signo positivo y corrientes con signos negativos. Para eso tenemos que tomar una convención. La convención que nosotros vamos a tomar acá es que las corrientes entrantes son positivas, I1 e I2 son positivas, e I sub 3, que es saliente, es negativa. Entonces, cuando aplicamos esta regla, ¿qué vamos a decir? I1 más I2 menos I3 igual a 0. Entonces, si I1 más I2 más I3, I1 más I2 menos I3 es igual a 0, ¿cuánto vale I3? I1 más I2. Por eso a esta regla se la denomina regla de la conservación de la carga o de la conservación de las corrientes. Si entran 3 y entran 5, necesariamente tienen que salir 8. Sí, eso es conservación de la carga o de la corriente. No hay otro camino eléctrico, no hay otro conductor. Salvo que haya un cuarto conductor y tendrá que seguir satisfaciéndose la misma regla que dice que la suma algebraica de las corrientes en un nodo, unión o punto de derivación, tiene que ser 0. Y donde la convención que vamos a tomar es que las corrientes entrantes son positivas y las salientes son negativas. ¿Entrantes cómo es, profe? ¿Entrantes positivas? Ajá, y salientes negativas. Es como si acá tuvieras I3, ¿no? En el gráfico está para acá el saliente del nodo, ¿no? Entonces te queda I1, entra, es positiva, más I2, entra, menos I3 igual a 0. ¿Cuánto vale I3? I1 más I2. La segunda regla, o regla de las espiras, me dice que la suma algebraica de las caídas de tensión a lo largo de un circuito, caídas o subidas, es decir, de los voltajes, que son los I por R en una resistencia, y los epsilon o FEM que me voy encontrando en el camino, que también están en vol, ¿no? Los I por R de los voltajes en los extremos de la resistencia, como la FEM. La suma algebraica de todos los voltajes a lo largo de una malla o espira tiene que ser 0. A ver, veamos este circuito de la izquierda, que es el circuito de carga de batería. ¿Qué es una espira o malla? Es el loop o el recorrido, loop en inglés, ¿no? El lazo cerrado, la espira o el anillo cerrado, que uno realiza imaginariamente, que son estas líneas celestes que están acá, en sentido la espira 2, la ven acá abajo, en sentido antihorario, la espira 3 también en sentido antihorario, donde es para esta malla, este rectángulo de la derecha, o incluso la espira 1, que es para el rectángulo exterior, también en sentido antihorario. Supónganse que voy a usar la espira 2. Parto del punto C. Cuando parto del punto C voy a tener un voltaje debido a la FEM, epsilon 2, un voltaje en los extremos de R2 minúscula. Voy a seguir siguiendo en el recorrido porque partí de C, vengo por acá, llegué a A, acá no encuentro nada, luego tengo un voltaje en R1 y la epsilon 1 y vuelvo al mismo punto de partida BC, perdón, al mismo punto C. ¿Cuánto vale BCC o B sub C menos B sub C? 0. 0. 0. 0. Si partí, no sé, de 3 voltios, llegué a 3 voltios. ¿Cuánto es BCC? 0. Eso es lo que me está dando la segunda ley o la segunda regla de Kirchhoff, que es la regla de las mallas o de las espiras, que me dice que la suma algebraica de todas las tensiones a lo largo de un camino cerrado, llámese espira, malla, loop, etcétera, es 0. Bien, ahora, ¿cómo se aplica? Para ver cómo se aplica, vamos a tener que ir, ya voy a volver a lo anterior y la vamos a aplicar.
voy a tener que ir a analizar cuál va a ser la convención que vamos a utilizar en el recorrido en celeste, en este recorrido hipotético, que una vez que lo defino, me va a ayudar a aplicar esa segunda ley. Y lo que primero tenemos que hacer es establecer el sentido de la corriente en cada rama. Cada rama, por ejemplo, acá tengo una rama, entonces voy a suponer que la corriente sale del terminal positivo, que es justamente la batería cargada. Llega acá la corriente, ¿y qué pasa cuando llega acá I1? Sigue para B, que digamos. ¿Sigue para B bajando o subiendo? Si uno ve esto, uno dice, en realidad voy a tener I1 que sube, I2 que sube, y I1 más I2 va a ser esta I3. Bueno, entonces debería subir también. O bajar. Supónganse que si la elijo mal no importa, pero una vez que la elijo no la puedo cambiar. Solo que en el resultado, cuando voy a resolver el sistema de ecuaciones, si I sub 2 es una incógnita y me da negativa, quiere decir que la elegí en sentido contrario al correcto, pero eso no quiere decir que borre nada, ni tache, ni vuelva para atrás. La dejo como I sub 2 menos algo, menos tanto ampere. Porque lo primero que hay que hacer es establecer el sentido de las corrientes. Entonces, yo voy a suponer que tengo I1 para arriba, I2 e I3 para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me diría la primera ecuación de nodos? La primera ley, no la segunda, todavía no entro a la segunda. Viene I1 acá, llega al punto A, I1, y baja I2, sale I2 y sale I3. ¿Qué me diría la primera regla de Kirchhoff? Que la I1 y la I2 y la I3 va a ser igual a I1. Claro. No, sería que la regla I1 de menos I1 menos I2 menos I3 igual a 0. Igual a 0, por lo tanto I1 efectivamente es I2 más I3. Bien. Esa Profe, es una ecuación. Es una ecuación. Veamos si hay otra ecuación de nodos. A ver, sigamos. Por acá venía I3, llega al punto 3 I3, llega bajando al punto B I2, y vuelve ¿quién? Y ya no la puedo llamar I4 porque eres la I1 que va a venir a la fuente. Era I1 esta. Entonces, me da una ecuación distinta, I2 más I3 menos I1 igual a 0. No, es lo mismo. Me da lo mismo, es la misma ecuación multiplicada por menos 1. Entonces, no me va a aportar a lo que ando buscando. ¿Qué ando buscando? Un sistema de ecuaciones para encontrar las incógnitas que pueden ser resistencias, corrientes, FEM, etc. Y ustedes saben del álgebra que voy a necesitar cuántas ecuaciones como incógnita en mi sistema. La misma cantidad. Al menos la misma cantidad. Al menos la misma cantidad. Entonces, sigamos con la regla y ya vamos a volver. Lo primero que hago es defino el sentido de las corrientes. Yo ya le elegí, I1 va para arriba, I2 e I3 van para abajo. Segundo, voy a recorrer el circuito imaginariamente con un recorrido que está en celeste acá, que es algo imaginario, y que me va a permitir ir sumando o restando las caídas de tensión en la resistencia y la FEM para aplicar ¿qué ley? Esta segunda ley. Esta segunda ley. Que es la suma de las tensiones o de la FEM. ¿Qué me va a decir la convención tanto para la FEM como para las caídas de tensión en una resistencia? Mire, es muy simple y siempre hay que dirigirse a estos gráficos que tienen una lógica. Si tengo una FEM, acá no hablo de corriente, hablo del recorrido, ese recorrido que yo hacía, este imaginario, que voy de C, pasando por B y A, volviendo a C en la espira 2, en sentido antihorario, pero también podría haber ido en sentido horario, es decir, de C a B y volver a C. Bien, ¿qué me dice esta regla de la FEM?
que si yo en el recorrido imaginario me encuentro una FEM y voy de menos a más, ¿el potencial sube o baja cuando voy de menos a más por la batería? Baja. No es una resistencia, es Sube. una batería. Sube. Tiene signo positivo, sube. Entonces el épsilon lo voy a sumar o restar. Sumar. Sumar. Subo el escalón, entonces sumo épsilon. En cambio, si la batería está igual, digamos, con el borne negativo a la izquierda, o me la encuentro así, ¿no? Pero yo la recorro en sentido contrario, si mi recorrido voy de más a menos, bajo el escalón. Entonces en la suma algebraica, ¿qué voy a poner? Menos épsilon. Esa es la convención para la FEM. Ya lo vamos a practicar. Vamos ahora a la convención para las caídas de tensión en una resistencia, que ¿cómo calculo la caída de tensión? La corriente que corresponda por ese valor de resistencia. ¿Ah? Si es la corriente I3 y la resistencia R1, será I3 por R1. ¿Ah? Si es la corriente I2 y la resistencia R2, será I2 por R2. Si es la corriente I2 y la resistencia 4, va a ser I2 por R4. El tema es que ese potencial I por R, ¿lo sumo o lo resto? Bueno, entonces para eso está esta convención de signo para los resistores. ¿Cuál es? Va a depender del recorrido, pero una vez, y acá está por eso como punto 1, una vez que con anterioridad, es decir, previamente ya haya definido el sentido de la corriente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando uno define el sentido de la corriente, supongamos que la corriente en esta resistencia va de derecha a izquierda. Estoy definiendo ¿qué más? Al definir el sentido de la corriente, ¿qué estoy definiendo? La polaridad de la resistencia. Claro, ¿qué extremo está mayor potencial que el otro? ¿Cuál es el VAB? Porque el sentido de la corriente es el sentido del campo eléctrico que mueve las cargas positivas, ¿no? El sentido del campo eléctrico que va siempre en el sentido de los potenciales decrecientes. Una vez que elijo la corriente, listo, la fijé. Si es correcta, en el resultado me va a dar positiva, si es correcto el sentido que elegí. Si el resultado me da negativo, no cambio nada, dejo el negativo, que lo único que me va a decir que no es así la corriente, sino en sentido contrario. Bien, ¿qué pasa cuando elijo la corriente? Y una vez que elegí la corriente, puedo decir cuál extremo está a mayor potencial que el otro, y ahora sí vengo con el recorrido. ¿Y qué quiere decir que venga con el recorrido? Que si voy contrario a la corriente, voy de menor potencial a mayor potencial. Subo el escalón de potencial. Entonces sumo el valor de I por R en la suma algebraica de los voltajes. En cambio, si el recorrido es tal, el recorrido imaginario, ¿no? Un recorrido que tiene que ser la malla completa para volver al mismo punto de partida y hablar de suma algebraica de los potenciales igual a 0. Entonces, si estoy en el mismo sentido que la corriente, el valor I por R lo voy a restar. ¿Por qué? Y porque voy a bajar el escalón, voy de más a menos cuando voy en el mismo sentido que la corriente. Bueno, vamos a practicar lo que acabamos de decir. Vamos a practicar en las 3 espiras. Vamos a empezar con la espira 2. Vamos a partir de C. Ya definimos las 3 corrientes, ¿se acuerdan? I1 que sube, I2 e I3 que bajan. Vamos a la espira 2. Vamos a empezar del punto C. Pero en el sentido de la espira, que ya está definido acá, que es en sentido antihorario. Entonces, ¿para dónde voy? ¿Voy para arriba o voy para la derecha? Para la derecha. Voy para arriba. Bien.
Como es la espira 2, estoy en este rectángulo. ¿Qué me encuentro acá? La batería. Una batería. Voy de menos a más. ¿Más epsilon 2 o menos epsilon 2 en esta ecuación? Más. Más. Más epsilon 2. Bien. Bien. Ahora, ¿qué me encuentro? Un producto que va a ser I2 por R2. Pero la corriente bajaba, ¿se acuerdan? Sí. Si la corriente baja, voy, arriba tengo el más y abajo tengo el menos. Entonces en mi recorrido sumo I2 por R2. ¿Lo ven? Sí. Sigo por acá y bajo. Y voy de menos a más. Subo o bajo, porque la corriente era para arriba. Baja. Esto era más y esto era menos, porque la corriente va para arriba. Entonces voy de menos a más. Sumo I1 por R1. Y luego, ¿qué hago con epsilon 1 antes de llegar al punto C? Los mato. Voy de más a menos, estoy bajando. Lo ¿Eh? resta. Resto. B. Entonces, finalmente, para el espira 2, ¿cuál es la ecuación? Si tomo el sentido antihorario. Y es más epsilon 2, más I2 por R2, menos, no, más I1 por R1, menos epsilon 1 igual a 0. Y si lo Profe, recogen, una pregunta. sí. Cuando pasamos por epsilon 2 y después R2, ¿por qué se suma? Acá se suma porque voy de menor potencial a mayor potencial, me lo indica los bornes de la batería. Sí, y el R2, ¿por qué se suma también? Porque ¿cómo era qué corriente pasa por R2? ¿La I1? La I2, ¿Y cómo era la I2? para ¿Para arriba arriba. o para abajo? La habíamos supuesto para arriba en ese... No, no, no. Sí, no, bueno, pero para abajo la estoy suponiendo ahora. A ver, Dijimos que la primera ecuación, que es la de los nodos, es que I1 menos I2 menos I3 igual a 0, o sea que I1 es I2 más I3. bien, ahora sí. Bien, Entonces sí, la Profe. corriente acá está bajando, y como está bajando y va de más a menos, cuando yo la recorro así voy de menos a más. ¿De acuerdo? perfecto. Sí, sí, sí. Profe, Sí. en esa corriente que está bajando, o sea, en lo que mostró anteriormente, si I por R está teniendo una tensión, ¿no? O Claro. sea, sería una tensión que iría para abajo, por eso se resta. No, no, a ver, es esto que está acá, es la regla, miren. Tengo la segunda regla suma voltajes de baterías, es decir, de FEM, y de productos I por R, que son las tensiones en la resistencia. Tengo dos casos. Una, por eso lo primero dice punto 1, defina los sentidos de la corriente. Una vez definido los sentidos de la corriente, es la corriente la que me dice qué extremo de la resistencia está a mayor potencial y cuál a menor. Entonces, si lo recorro yendo de menos a más, subo el escalón. Entonces, sumo el producto I por R. Pero si la recorro, ¿ven la flecha esta ahora de derecha a izquierda? A la corriente no la cambié, ya la definí, no la puedo cambiar a la corriente. Pero si voy de derecha a izquierda, bajo el escalón porque voy de más a menos. O sea, baja el potencial. Entonces al producto I por R, ¿qué hago? ¿Lo sumo o lo resto? Ah, listo, gracias, profe. Profe, y Volvamos el a recorrido. claro, el recorrido completo. A ver, No, veamos pero algo. el Vamos a la espira recorrido 3. ese que estableció. Perdón. El recorrido, si lo cambiás, si en lugar de ser antihorario pasa a ser horario y parto de C por arriba, voy a tener la misma ecuación, pero multiplicada por menos 1. Ah, está en lo Hagámosla, a mismo. ver, hagámosla. Recién teníamos, ¿se acuerdan? Más epsilon 2, más I2 por R2, menos I1 por R1, menos epsilon 1 igual a C. Ahora voy a tener lo mismo multiplicado por menos 1, porque ¿qué pasa si subo así? ¿Qué me encuentro? Hay que sumar es positiva ahora. Claro, es positivo, luego menos I1 por R1, luego acá menos I2 por R2, menos epsilon 2 igual a 0. Sí, los mismos, salvo que ahora voy a tener la misma ecuación multiplicada por menos 1. Si no me va a cambiar nada.
Profe, Sí. ¿y el sentido de las corrientes es arbitrario elegirlo? A ver, tiene una lógica. El sentido de la corriente, que es lo primero, como dice acá la regla, a hacer y que no puedo cambiar. Es decir, una vez que lo elegí, puedo cambiar los recorridos de las espiras, los recorridos imaginarios, pero no las corrientes. Si están bien elegidos, en el resultado me va a dar el signo positivo. Si están elegidos en sentido contrario, me va a aparecer un resultado numérico en ampere con signo negativo. Pero a ver, acá hay una lógica. Generalmente decimos que la corriente sale del terminal positivo. De acuerdo a los valores que tengamos acá, puede pasar que la I2 la haya elegido al revés. Yo sé que la elijo así porque estoy cargando, pero podría haber sido también I1 más I2 menos I3 igual a 0. No sé, hay que resolver el circuito y sacarlo. Pero generalmente, igual que en este que está a la derecha, que tengo una sola fuente, ¿para dónde voy a elegir la corriente? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba. Y cuando llega acá, ¿qué va a pasar? Va a bajar por acá, va a bajar por acá, va a bajar por acá también. Bueno, no sé, eso va a depender de qué es lo que pase acá. Así que en R1, R2 y R minúscula no hay duda del sentido. Me puedo equivocar en los sentidos de acá, por ejemplo, ¿no? Profe, pero va a Bien, ser el mismo perfecto. valor absoluto, ¿no es cierto? ¿Cómo? Va a ser el mismo resultado en valor absoluto. Claro, claro, el numérico no lo cambio, pero dejo el signo menos porque yo voy a hacer un dibujo, que es lo primero que hay que hacer, como dice acá, que es establecer el sentido de la corriente. Una vez que en cada rama, ¿no? Cada rama no es una malla. Esto es una rama, esto es otra rama y esto es otra rama. No es la malla cerrada, ¿de acuerdo? Practiquemos con la 3. En el sentido que marca el recorrido imaginario celeste, que es también antihorario. ¿De dónde quieren partir? ¿De qué punto? ¿Del A, del B, del D? ¿De dónde quieren partir? Del punto A. Partamos el punto A para abajo porque es en sentido antihorario. ¿Qué corriente teníamos en esta rama? Hacia abajo. Hay dos y tres. Y dos, supongamos que hacia abajo. Si le elegí mal, el resultado me va a dar. Si la corriente I2 es para abajo, ¿voy de más a menos o de menos a más? Más o menos. Bien, ¿resto I2 por R2 o sumo I2 por R2? Se resta. Resta. Se resta. Es este caso que vemos acá, ¿ven? Voy en el mismo sentido de recorrido imaginario como la corriente. Como voy de más a menos bajo el escalón, se resta. Bien, menos I2 R2. Después, ¿qué me encuentro? Voy bajando. Menos Bien, Se vuelve a epsilon 2. restar. Claro, menos epsilon 2. Vengo por acá, no hay nada. Vengo por acá. ¿Qué tenía acá? La corriente I3 que bajaba. Entonces, si bajaba, voy de más a menos. Como yo la estoy recorriendo de abajo para arriba, es más I3 por R igual a 0. Bien, ahí tengo una segunda ecuación. Pero puedo tener una tercera, que ¿cuál es la tercera? Perdón, en Sí, realidad era una número cuarta, 1. porque la primera era la de los nodos, la segunda era la de la espira 2, la tercera es la de la espira 3, y ahora veamos la cuarta, que es la espira 1. ¿De dónde quieren partir? Profe, ¿podemos partir de vuelta de A? Sí, no hay ningún, donde quieran, sí, imaginario. El tema es que a dónde voy a volver de vuelta. No sé. Siempre porque si no, no se va a cumplir esta relación BAA igual a 0. Por eso se habla de malla o espira cerrada. Vuelvo al mismo punto. Partamos de A. El recorrido va a ser el externo, es decir, me olvido de esto, de esta rama. Parto de A. Vengo. ¿Y qué me encuentro? Con una I1 que sube. Si la I1 sube, la corriente va de más a menos, entonces yo la voy a recorrer al bajar de menos a más. ¿Qué hago con el producto I1R1? Se suma. Se suma. Con epsilon 1, Se resta. bien, entonces ya tengo I1 por R1 menos epsilon 1. Pasé, que se me fue el mouse que no me lo encuentro.
Vamos. Acá está. Acá está. Vengo por acá, sigo por acá porque es el externo y vengo por acá. Me encuentro I3 bajando. O sea, I3 bajando, este es menos y este es más. Subo. ¿Qué hago con I3 R3, R mayúscula? Resto. No. Se suma porque va de Se menor suma potencia porque a la mayor. corriente baja de más a menos. Entonces voy, si más arriba y menos abajo, cuando lo recorro de menos a más, sube. Y luego vuelvo al mismo punto de partida. ¿Cuántos términos tengo entonces? En la malla externa, ¿cuántos términos tengo? 3. 3. En la malla 2, 4. Y en la malla 3, 3. Es. 3. Bien, están hechos unos genios, ¿ven? Ya saben todo. ¿Cuántas mallas hay en el circuito del puente? 4. Claro, ya están en celeste, ¿no? Pero si no lo veo. Parto de E y recorro con R1 y R3. En esa malla 2, ¿cuántos voltajes voy a sumar algebraicamente? 4. 4. 4. 1 de la FEM y 3 de resistencia. En la malla 3, 3. 3, partiendo de cualquier punto. El A, B, el C son solo I por R de resistencia con las corrientes respectivas. En la malla 4, 3. 3. En la malla 1, que sería el 4. E, F, 4. A, C, 1, 2, 4. Perfecto. Con la regla que está acá. Entonces, no olvidarse que lo primero que tengo que hacer es establecer las corrientes por cada rama. Las corrientes por cada rama. Y luego los marcos, les doy el nombre, I1, I2, I3. Eso me va a ayudar a la primera regla de Kirchhoff, que es la regla de los nodos. Y luego aplico la regla de las mallas usando las convenciones del signo. Para la FEM, que cuando la recorro subiendo el escalón de menos a más, sumo epsilon, o cuando la recorro de más a menos bajando el escalón, resto epsilon. Y los valores de I por R también. Resto I por R cuando el recorrido es igual que la corriente, o sumo I por R cuando voy, como veo acá, contrario a la corriente, subiendo el escalón. Bien. Ustedes se imaginarán que seguro que va a entrar un circuito en donde tengan que aplicar en el segundo control o parcial la regla de Kirchhoff. Es decir, algo del tema 6 seguro va a ser una regla de Kirchhoff. Bien. Con eso... Profe, le hago una consulta que me quedó sobre la ley de nodos. Sí. En la práctica, si yo con un amperímetro mido el amperaje en una conexión común, ¿me va a dar 0 o es algo ideal esto? De nuevo, perdón, de nuevo. O sea, si mido el amperaje en un nodo, Noder dijo, profe, que era como la interconexión de componentes, No. 2 o 3 cables. Sí, no, a ver, si medís, ya vamos a hablar ahora de amperímetro, pero vas a medir, si te plantás acá, I1, si te plantás acá, I2, y si te plantás acá, I3, en el nodo imposible. Ah, claro, eso no me queda Porque claro el cómo punto medirlo. no la va a atravesar, claro, ninguna corriente. Entonces, si está o un poquito a la izquierda I1, un poquito a la derecha I3, un poquito para abajo I2. Ah, perfecto, buenísimo. Ahora vamos a hablar justamente de eso. Profe, tengo una pregunta. Sí. Usted en el circuito, en el serie, en el principio que mostró, dijo que en el punto final no habría tensión, o sea, la tensión sería 0. No sé si se ubica. En este... No, más antes, con la caída de tensión en el circuito en serie. Profe, en el punto E, no, en la tensión tendría que ser 0, ¿verdad? No. ¿Y por qué dijo, o sea, y qué tensión es la que estaríamos viendo en R3 que había dicho que era de 4? O de 3, perdón. No, a ver, yo tengo acá que no está conectado, no lo veo, pero está, para que haya una corriente necesito una batería. Y yo dije, supónganse que la batería me da 12 voltios. Sí. Bien, vamos a suponer que el punto A es el terminal positivo de la batería.
Y aplico, ya que estamos con la regla de Kirchhoff. Parto del punto A. Acá me caen 5, habíamos dicho. Acá me caen 4. Y acá me caen ¿cuánto? 3. 3 necesariamente para que el B a B sea el mismo, sea más 12 que con el menos 12, porque ahora voy a volver y voy a atravesar la batería de menos a más, ¿no? Entonces voy a Yo pensaba que... menos 5, menos 4, menos 3, más 12, igual a 0. Y sí. Claro. Yo pensaba que en el punto B, como la tensión iba decayendo, era 0. No, no, no. Ah, No. O es pues más, sí. mira, podemos decir, tengo una batería que me da 12 y aplico la regla de Kirchhoff partiendo del terminal positivo. Entonces encuentro menos 5, menos 4, menos X, más 12, porque voy por dentro de la batería, menos, igual a 0. ¿Cuánto vale esto? Entonces, 12. menos 5, menos 4, menos X, más 12, porque ya atravesé de menos a menos más, 3. igual a 0. ¿Cuánto? Y ahí te sale que sale 3. Listo. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Sí. En ese, nosotros determinamos las I que vamos a usar por los nodos, digamos. Por ejemplo, en el punto A serían 3 porque justamente tiene 3 conexiones a su alrededor. Eso sería, yo no me quedo muy claro. Hay 3 conexiones, sí. O sea, al Entonces, menos 3 conductores, porque si fueran 2 cables hay una sola corriente, y uno, no hay otro camino. claro, bien. Bien, a ver, ¿cómo resolverían este circuito? Vamos a aplicar algún ejemplo, vamos a aplicar la malla externa, ya para seguir practicando regla de Kirchhoff. ¿Qué es lo primero que hacemos acá? Establecer la corriente. Las corrientes. Bien, vamos a hablar de esta y 1 le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Pueden llamar como quieran, ¿no? No necesariamente I1 va a ser la de R1, ¿de acuerdo? O I2 va a ser la de R2, llamémosle I1 a o I total, como quieran. I total, ya está, I total. ¿Qué pasa con la I total cuando llega a? ¿Cómo aplico la regla de los nodos? ¿Qué supongo? Que entra una corriente acá y ¿qué hace? Si la alimentación es esta, ¿ustedes piensan que va a subir una corriente por R2 o necesariamente va a bajar como por R1? Tiene que bajar. Bajan. Baja. Bien. Entonces una primera regla de los nodos es que I va a ser igual a I1 más I2, ¿no? O lo que es lo mismo, I menos I1 menos I2 igual a 0, ¿qué significa? Que si I menos I1 menos I2 igual a 0, significa que I es igual a I1 más I2. Bien, tengo I2 por acá. Tengo otro nodo acá. I2 baja. Vamos a suponer que I4 baja y que de C a B tengo una corriente de derecha a izquierda. ¿Cómo aplico la regla de los nodos acá? Y vamos a decir que I2 menos I4 menos IM, que es el rheostato variable, es igual a 0. O sea, que I2 es IM más I4. Pero ya está, ya establecí que I1 sube y viene por acá, que I sube, que I1 baja, que I2 baja, que I4 baja y que IM va a la derecha. Entonces ya tengo los 3 sentidos en esta resistencia. I1 baja, I2 baja e ICB va de C a B. ¿Cómo aplican la regla de Kirchhoff partiendo de A para el nodo 3, para la malla 3? Con ese recorrido horario. ¿Cómo lo aplican? Menos R2, menos I por Menos B. I2 por R2, menos IM por RM, Más. Más. R1 por... más I1 por R1. Si le hubieran puesto menos a este también, imposible, porque las R son positivas. Y si tienen productos menos IR, no pueden tener 3 menos IR, menos IR, menos IR igual a 0. ¿Se dan cuenta? Alguno tiene que ser positivo. Por ejemplo, menos 2 voltios, menos 5 voltios me da menos 7. ¿Cuánto va a tener que ser este? Y más 7 para llegar a 0 acá. O mejor dicho, al BA igual a 0. ¿Entienden eso?
Entonces, estén atentos porque no pueden tener 3 términos negativos y R igual a 0. Sí, 2 negativos y un positivo, 2 positivos y un negativo. Lo mismo con la FEM, ¿no? La FEM tiene su signo. Entonces no puedo tener una FEM negativa y 2 IR negativos, porque eso nunca va a ser igual a 0. Vamos al loop 2, a la malla 2. Partamos de E. Habíamos dicho que I3 baja y que I4 baja, ¿no? Todas bajan menos la CB que la pongo izquierda. ¿Cómo calculo el loop 3 si parto de E? Y voy a volver a E por acá, ¿no? Atravesando R1 y R3. ¿Cómo aplican la regla? Más epsilon. Bien, más Más epsilon. epsilon menos R. Menos la I total. Bien, la I total que entrega la fuente por R, porque voy en el mismo sentido que la corriente, entonces baja. Acá lo mismo, menos I1 R1, menos I3 R3, igual a 0. Te dicen, pero profe, 3 negativas, sí, pero tengo positiva la de la fuente. Entonces, lógicamente, si esto me entrega 10 voltios, y acá caen 1, y acá caen 5, en la tercera, ¿cuánto van a caer necesariamente? ¿Cuánto da la fuente? 10. 10, acá me caen 1 en la interna. Acá me caen 5, ¿cuánto van a caer acá? 4. 4. Y así sucesivamente. Bueno, hay que practicar respetando las reglas de Kirchhoff, con las correspondientes convenciones. Corrientes que entran a un nodo son positivas, corrientes que salen negativas. Primera ley, suma algebraica las corrientes. Segunda ley, suma algebraica las tensiones, que son los I por R en una fuente, en una resistencia, y la FEM de una fuente. Para eso necesito la convención de signo. Si recorro la fuente de menos a más, sumo epsilon. Si la recorro en sentido contrario de más a menos, resto epsilon. Los I por R van a depender de si recorro en el mismo sentido de la corriente, yendo de más a menos, resto I por R. Si voy en sentido contrario a la corriente que va de más a menos, y voy en sentido contrario de menos a más, subiendo el escalón, sumo I por R. Bien. Bueno, acá tienen medidores, en este caso es un amperímetro con un medidor aguja. Acá los viejos amperímetros de los coches para ver si la batería estaba cargando a 12 voltios, el alternador, o a menos o más. Uno un poco más moderno, también a aguja. Los actuales multímetros digitales, la lectura es digital, pero en su interior todos los medidores, todos los multímetros tienen un dispositivo que se denomina galvanómetro de D'Arsonval. El galvanómetro de D'Arsonval está conformado por un imán permanente con un núcleo de hierro que genera un campo magnético. Como hay un bobinado y una corriente, que es la pila interna que tiene siempre un multímetro, la interacción, como vamos a ver el magnetismo de lo que se denomina el momento dipolar magnético mu con un campo magnético, el producto vectorial de ese momento dipolar magnético mu, que no hemos visto todavía por el campo magnético, establece lo que se denomina una torca o momento de torsión o par magnético, que lo que hace es mover la aguja según la intensidad de corriente
que genera ese momento dipolar magnético, ¿no? Una corriente I genera un mu que es I por A, ya lo vamos a ver, y el producto vectorial de ese mu, momento dipolar magnético, por el campo magnético del imán, genera una torca tau, un momento de torsión, que es lo que me va a hacer rotar la aguja. Pero ¿qué pasa? Solidario a esa aguja tengo un resorte que justamente se va a encargar de generar un par de torsión restitutivo, es decir, que va a tender, cuando no haya corriente, a llevar a la aguja a la posición de equilibrio. O va a establecer el equilibrio una vez, digamos, que ese momento de empuje o de torsión o el par restituidor del resorte lo deje en la posición correspondiente a una corriente. Bien, este dispositivo interno llamado galvanómetro de D'Arsonval está siempre presente en todos los instrumentos de medición, es decir, en un multímetro. Y de acuerdo al switch o a dónde ponga la perilla, si quiero medir tensión o voltaje para usarlo como voltímetro, o medir corriente para usarlo como amperímetro, en la letra A, pongo en A, con un selector, con un switch, una perilla, o incluso para medir resistencia, siempre en ese multímetro va a haber en su interior un galvanómetro de D'Arsonval. Ese galvanómetro de D'Arsonval está caracterizado porque tengo una resistencia de la bobina, que es, recuerden, la bobina por la que va a circular una corriente, y esa corriente, con el campo magnético, o mejor dicho, el momento dipolar magnético que genera el mu que genera la corriente por el campo magnético, va a hacer mover la aguja. Esa bobina tiene asociada una RC, de inglés coil, de bobina, ¿ah?, que es la resistencia asociada a la bobina. Bien. Ese dispositivo llamado galvanómetro de D'Arsonval va a permitir medir corriente, es decir, va a poder ser usado, perdón, como amperímetro, cuando entre los terminales A y B, que me van a permitir, digamos, entre ambos, meter lo que se denomina, conectar una resistencia de Schuttle, que es una resistencia de derivación en inglés. Lo que va a suceder en ese dispositivo, fíjense a la ecuación que les voy a mostrar ahora, es que la corriente que llega al punto A, se va a dividir en dos. Una corriente que va a venir por arriba atravesando la resistencia de la bobina y que es la que me va a permitir mover la aguja al máximo de escala, y a esa corriente se la denomina de full scale, sin máxima escala, y el resto, ¿cuánto va a valer el resto, la que va a venir por esta resistencia? Y la que entra al punto A menos la que se fue por arriba. A esta corriente que pasa por la resistencia de derivación la vamos a llamar I menos IFS. De forma tal entonces que la ecuación que uno va a utilizar en amperímetro para calcular la corriente I sub A que entra al punto A, o la corriente de máxima escala, o la incógnita puede ser una de las dos resistencias, ¿qué ecuación va a ser? Y va a ser una ecuación tal que el potencial B a B lo puedo calcular de dos maneras, ¿no? Uno, como la corriente que viene por acá arriba, que es la que sale por acá arriba, que es la de full scale por RC, acá la veo, ese es el potencial por arriba, o también la que viene por abajo por estar estas dos en paralelo. ¿Y cuál es la que viene por abajo? Y la diferencia entre I menos IFC y A menos IFC por la resistencia de derivación. Así que esta es la ecuación que ustedes van a usar para el caso de una conexión del circuito interno del amperímetro. Para el caso del voltímetro,
para el caso del voltímetro, lo que se hace es poner en serie con la resistencia de la bobina, la RCO y la RC, una RS que se denomina resistencia serie, justamente porque se la pone en serie. De forma tal que el potencial entre los puntos A y B va a ser directamente el producto de la corriente que pasa por ambas resistencias que están en serie. Es decir, que la corriente que viene por acá arriba, que es la IFC, para máxima escala, por la resistencia equivalente entre A y B, que es la suma de la resistencia serie con la resistencia de la bobina, me da el voltaje B o VAB del voltímetro. Esta es la ecuación que van a usar para el circuito de conexión interna para que funcione como voltímetro. Es decir, ¿conexión interna de quién? Del galvanómetro de D'Arsonval. Y si no tienen otro dispositivo que cuando está circuito abierto muestra la aguja a la izquierda, es decir, marca resistencia infinita, y este circuito es el del funcionamiento de un ómetro, donde para eso necesitan que el instrumento tenga una batería que no esté descargada, es decir, una batería que no esté agotada, que funcione. Porque es a partir, es decir, a un voltímetro, a un ohmímetro no tengo que conectar el voltímetro a una fuente para que me dé corriente, sino que simplemente lo pongo en el switch, en la perilla de ohmímetro, y va a usar su pila interna para usar su resistencia serie variable, que es la que yo voy a ir variando para medir la resistencia incógnita, que es lo que me permite medir un ohmímetro. Para eso habría que desconectar la resistencia que vamos a medir del circuito. Antes, y claro, y verificar que cuando está desconectada tengo la aguja a la izquierda, es decir, que la resistencia es infinita. Una vez que la conecte, ¿qué pasa? Se va a cerrar el circuito, va a haber una corriente establecida por la pila interna del ohmímetro y ahí uso la relación de las dos resistencias. Bien. ¿Cómo se conectan estos instrumentos para que funcionen como amperímetro, voltímetro? Es decir, ya acá, tanto voltímetro, acá B, con su resistencia, o el amperímetro, ya sabemos qué tipo de circuitos tienen una vez que muevo las perillas, ¿no? Cuando muevo la perilla como amperímetro, estoy poniendo entre los bornes una resistencia de derivación, y cuando lo uso como voltímetro estoy poniendo en serie, no en paralelo como acá, con la resistencia de la bobina, la derivación, sino que en el voltímetro, con la resistencia de la bobina, pongo una resistencia en serie. Una vez que están funcionando cada uno como amperímetro, voltímetro, el amperímetro lo conectamos en serie, porque justamente yo quiero medir la corriente I sub A. I sub A. Y a un voltímetro lo conecto en paralelo. ¿Cuándo un amperímetro se dice ideal? Cuando su resistencia interna es prácticamente nula. ¿Para qué? Para que no haya caída de tensión en esa resistencia y una disminución de corriente. ¿Y cuándo decimos que un voltímetro es ideal? Es ideal cuando su resistencia es muy alta, para que no venga corriente por él, ¿de acuerdo? Y que solo mida diferencia de potencial. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos conexiones que tengo acá? Ambos están en paralelo, ¿no es cierto? Digo, ambos están bien conectados. Acá en perímetro en serie, acá también. Lo que cambia de una a la otra es que el voltímetro mide la caída de tensión del amperímetro. ¿En cuál? En este, claro.
por más que sea ideal, siempre tiene una resistencia interna que no es cero. Entonces, acá estoy midiendo la caída de tensión entre los puntos A y C, incluida el amperímetro. Pero si quiero medir la caída de tensión por la resistencia, tengo que conectar el segundo electrodo, el segundo punto lo tengo que conectar a B. Lo mismo acá. También tengo cierto error, ¿no? Porque parte de la corriente, por más que tenga resistencia muy alta el voltímetro, podría venirse por aquí. Acá estoy midiendo la corriente total. Acá solamente la que viene por la resistencia. ¿Se dan cuenta de eso? Acá estoy asegurando medir la corriente que pasa por la resistencia. Acá puede haber una mínima corriente que venga por el voltímetro. Por más que el voltímetro que se conecta en paralelo a la resistencia, tiene idealmente una resistencia muy, muy alta, pero nunca infinita. Lo mismo acá con el amperímetro. Tiene una resistencia muy, muy baja, pero nunca cero. Entonces las dos conexiones tienen su error. Bien. Vamos a la segunda. Profe, en esas mediciones con el voltímetro y el amperímetro siempre vamos a tener nuestro porcentaje de error, ¿no es cierto? Claro, por lo mismo que les decía. ¿Por qué? Porque el voltímetro, al conectarse en paralelo, debería tener una resistencia interna casi infinita, muy, muy alta. ¿Para qué? Para que la corriente no se venga por él. Y un amperímetro que se conecte en serie, ideal, es que su resistencia interna sea nula. ¿Para qué? Para que no haya caída de tensión en él. Pero bueno, no existen los ideales. Son mínimos. Es como la fuente, ¿no? La fuente me entrega una FEM, una fuerza electromotriz que a circuito abierto es el valor nominal, el valor del constructor. Pero cuando la conecto, al entregar una corriente, hay una mínima caída de tensión, un 1% menos en la resistencia interna. Entonces el VAB no es el épsilon, sino el épsilon menos la corriente por la resistencia interna. Estoy, Juan, todavía me falta RC. Profe, ¿los electrómetros también tienen el galvanómetro o otro funcionamiento? Claro. ¿A qué se debe que sea mucho más sensible para medir Y porque voltaje? soportan menor corriente, justamente, y los podemos quemar fácilmente. Pero son más precisos para medir pequeñas intensidades de corriente. Bien. Acá tenemos lo que se denomina un circuito resistor-capacitor. Donde tenemos un capacitor descargado. ¿Se acuerdan lo que les decía? Uno lo va a comprar a la casa electrónica y que esté descargado no quiere decir que no tenga capacidad, ¿no? La capacidad es la carga sobre la diferencia de potencial entre los conductores, entre las placas. Entonces acá cuando cerramos el circuito, ¿qué va a suceder si partimos del terminal negativo de la fuente y aplicamos la regla de Kirchhoff, por ejemplo? En el momento que cerramos la fuente, ¿qué vamos a tener como ecuación? Más épsilon menos I por R, porque voy de más a menos, menos, también voy de más a menos de la placa positiva negativa, menos Q sobre C igual a 0. Y donde la corriente I es la derivada de la carga respecto del tiempo. Entonces me queda una ecuación diferencial, porque tengo corriente I por R, donde I es de Q a dt, y tengo carga instantánea que me genera una caída de tensión o una diferencia de potencial entre las placas de Q sobre C. Resolver esa ecuación significa encontrar una función Q de t, que es la carga final
que es la capacidad por el épsilon de la fuente, multiplicado por este paréntesis, que es 1 menos E a la menos T sobre RC. A ver, veamos qué significa esta ley, esta función Q de T. Apenas yo cierro el circuito, la corriente es máxima y el épsilon, supongamos que son 6 voltios que me entrega la fuente, los 6 voltios al ser la corriente inicial en T igual 0 máxima, no está I sub 0, sino cuando cierro el circuito, acá. La corriente es máxima, los 6 voltios caen en la resistencia porque todavía no está cargándose el capacitor. Pero a medida que transcurre el tiempo, la carga del capacitor va aumentando y la corriente va disminuyendo. La ley de aumento de carga, ya la vamos a mostrar en la gráfica, tiene este formato de 1 menos un exponencial decreciente. A ver, veamos qué significa esto. ¿Qué pasa en T igual 0? Es decir, apenas cierro el circuito. E a la 0, ¿cuánto vale? La variable independiente es el tiempo. E a la 0 vale 1. 1 menos 1, 0. Quiere decir que en el instante T igual 0, la carga inicial es 0. Dada esta ley, Q de T, la derivada de Q respecto de T, que es esta que está acá, y si lo hacen, es la corriente. La corriente va a ser épsilon sobre R, que es la corriente máxima inicial I sub 0, épsilon sobre R, por E a la menos T sobre RC. Veamos qué pasa para el instante inicial T igual 0. ¿Cuánto vale la corriente? Y E a la 0 vale 1, la corriente inicial es el valor I0 máximo. Pero a medida que avanza, ya vuelvo acá, a medida que avanza el tiempo, no solamente sube la carga, sino que disminuye la corriente. Acá lo vemos. Aumenta la carga con esta ley, esta función en rojo, que es 1 menos la exponencial decreciente, y la corriente disminuye con una exponencial decreciente del valor inicial I sub 0, hasta, ¿qué pasa cuando el tiempo es muy grande? Cuando el tiempo es muy grande, E a la menos infinito da 0 y la corriente va a 0. Y acá en esta ley para el aumento de carga, para la función Q de T, que teníamos inicialmente acá, ¿qué pasa cuando T es muy grande? E a la menos infinito, o 1 sobre E al infinito es 0, 1 menos 0 es 1, y la carga logra el valor final, que es el Q máximo, que es el producto de la capacidad por el épsilon. Ahora, cuando hablamos de que para qué tiempo es máxima la carga o nula la corriente, en realidad no es infinito. Es un tiempo que es 10 veces, alrededor de 10 veces, el producto RC. Justamente el producto RC, que tiene dimensiones de tiempo en segundo, porque estoy multiplicando ohm por faradio. Recuerden que el faradio es coulomb sobre voltio, y saco el segundo del ohm, donde ohm es volt sobre ampere. Bueno, ahí me queda entonces que el tau está en segundo. Si este tiempo es 10 veces el tau, llamado constante de tiempo, si t es 10 veces tau, el e a la menos 10, porque 10 RC dividido RC me da 10. E a la menos 10 también es prácticamente 0. ¿Quién es el tau? ¿O a qué se le llama la constante de tiempo? Tau. Es el tiempo para el cual la corriente, fíjense qué pasa si acá pongo T igual a RC o igual a tau. Me queda E a la menos 1. E a la menos 1 es 1 dividido 2,7182, 81, 82, 83, es decir, 1 sobre E. Eso me da 0,369. 0,369 o 0,37. ¿Qué quiere decir? Que 1 sobre E sea 0,37 y que para ese tiempo la corriente
disminuyó al 37% del valor máximo inicial. Ese mismo tiempo, cuando lo pongo acá, E a la menos 1, en la carga, 1 menos 0,37 da 0,63. Entonces, en la regla o en la ley, en la función del aumento de la carga con el tiempo, tau es el tiempo para el cual la carga sube al 63% del máximo valor inicial Q. Acá no es I, es Q. Bien. Eso entonces es para el circuito carga RC, es decir, cuando a la resistencia y al capacitor en serie los alimento con una batería y lo dejo un tiempo suficiente como para que se cargue el capacitor a la máxima carga y la corriente se reduzca a cero. Recordando entonces que el producto RC, que son los valores de la resistencia y del capacitor que conecté en serie a la batería, es el valor del tau y que para 10 tau la carga llega prácticamente a su valor máximo final, que es la capacidad por el voltaje de la batería. Bueno, esta es la reducción de la corriente, que ya lo vi. ¿Qué queda ver? Queda ver que una vez que yo cargué el capacitor con la carga máxima, tenía acá arriba la batería con una llave cerrada para cargar y acá una rama con un circuito abierto. Ahora al revés, abro la alimentación de la batería porque ya el capacitor está totalmente cargado y ahora voy a cerrar esta rama. ¿Qué va a pasar cuando cierro esta rama? ¿Se va a descargar el capacitor? Va a haber corriente porque se va a descargar el capacitor. Entonces lo que voy a hacer acá es voy a tener la misma ecuación que recién, recuerdan que era más epsilon menos I por R menos Q sobre C igual a 0. Ahora voy a tener epsilon igual a 0, o sea, menos I por R menos Q sobre C igual a 0. Donde como el I es de Q a dt, resuelvo esa ecuación diferencial y me da una carga que con el tiempo va a decrecer exponencialmente, justamente por el que el capacitor se está descargando. Si derivo esta ley, la derivada de Q respecto de T, bueno, la misma exponencial E a la menos TRC por Q0 por la derivada del exponente que es menos 1 sobre RC. O sea que tengo I sub 0 porque tengo que acá acá me faltó algo. Está bien, está bien. El voltaje inicial entre las placas B sub 0 es Q0 sobre C. Entonces B sub 0 sobre R es I0. Lo que me faltó es el signo menos. ¿Por qué aparece un signo menos acá? Que no lo tengo. Pónganlo, por favor. Porque el capacitor se descarga, ¿no? Se descarga de derecha a izquierda en el sentido del circuito horario. Pero yo en el recorrido, que usé el mismo recorrido que había usado cuando estaba la fuente, elegí la corriente ¿de qué sentido? Antihorario. Claro, antihorario, contrario. Entonces eso quiere decir el signo menos. Si yo grafico estas dos leyes, Q de T e I de T, ambas son exponenciales decrecientes. Y donde acá sí está bien graficada con el signo menos la corriente, por eso la pongo por abajo del 0, pero yendo a un tiempo muy grande, al igual que la carga, ambas se reducen a 0. ¿Quién es RC para ambas? Es el tiempo para el cual tanto la carga como la corriente se reducen en 0,37% o 0,37 que es 1 sobre E, ¿no?
porque cuando t vale RC, que es tau, me queda el E a la menos 1 o 1 sobre. Bien. Y acá, para ver si están despiertos. ¿Está bien resuelto ese ejemplo? Tengo un circuito con un capacitor de 4 microfaradios, como muestra el dibujo, con una resistencia de 3 ohms y una batería de alimentación de 12 voltios. El interruptor está abierto inicialmente y me dice cuál es la corriente después de un tiempo igual a la constante tau. Bueno, ¿qué hacemos? Calculamos el tiempo, que es tau, que vale R por C. Tengo los datos, 3 ohms, 4 microfaradios, 3 por 4, 12 microsegundos. ¿Y cómo calculo la corriente? ¿Con qué ley en la carga? B sobre R tiene dimensiones de corriente, sí, pero está mal esto. No va el paréntesis acá, ¿qué va? Si es reducción exponencial, directamente L a la menos T sobre RC. Y eso da 0,37, no 1 menos 0,37. ¿De acuerdo? Está mal. Tienen que hacer B sobre R por 0,37. O sea, 4 por 0,37. Así que esto está mal calculado porque no estoy usando, estoy confundiendo el 1 menos E a la menos T sobre tau, que va en la ley de la carga, de aumento de la carga. Esto ni siquiera es disminución. Y acá termino. No sé si hay alguna pregunta. Profe, yo no entendí eso último. ¿Por qué ese uno no va? No, porque usé mal la ley. Usé mal la ley. ¿Cómo varía la corriente? ¿La consigna no pedía la carga del capacitor? Esperen. No, dice cuál es la corriente. Si hubiera pedido la carga, tengo que poner acá Q de T igual a C por B, que es la Q final, por 1 menos B a la menos T sobre tau. Por eso está mezclado. No es ni Q de T ni I de T. ¿De acuerdo? Claro, profe, usted le agregó el 1. Yo le agregué el 1 para ver si estaban despiertos. Nada más. Bueno, los dejo en manos del profesor Ferraro. No sé si quieren una pausa o arrancan directamente con él. Ahora le paso el mando.